Procesos de formado para materiales compuestos con matrices poliméricas. El grupo está conformado por Andrés Hurtado y quien les habla Miguel Eduardo Aquite. Materias primas para principales compuestos con matrices poliméricas, PMC. Es un PMC las materias primas con un polímero y una fase de refuerzo. Se procesan separadamente antes de convertirse en fase de compuesto. En esta sesión consideramos cómo se pueden producir esos materiales antes de combinarse para formar la parte compuesta. Matriz polimérica. En los PMC se usan como matrices los tres tipos de polímeros básicos. Termoplástico. Los polímeros termoplásticos se usan también en los PMC y de hecho los compuestos de moldeo son materiales compuestos que incluyen rellenos o agentes de refuerzo. Termofijos. Los polímeros termofijos son materiales de las matrices más comunes. Elastómeros. La mayoría de los elastómeros son materiales compuestos debido a que casi todos los cauchos se refuerzan con negro de humo. Agentes reforzadores. La fase de refuerzo puede tener varias formas: fibras, partículas, hojuelas. En este caso, pues fibras. Las materias, los materiales más comunes de fibra utilizaban los FRP son el vidrio, el carbono y el polímero Kevlar. Las fibras de estos materiales se fabrican mediante varias técnicas, algunas de las cuales se estudian por capítulos, en otros capítulos. Partículas y hojuelas. Las partículas y las hojuelas caen realmente en una sola clase. Las hojuelas son partículas cuyo ancho y largo son mayores que su espesor. Combinación de matriz y el refuerzo. La incorporación del agente de refuerzo a la matriz polimérica ocurre durante el proceso de conformado o antes. En el primer caso, los materiales iniciales, que es la materia prima, llegan a la operación de fabricación en entidades separadas y se comentan dentro del compuesto durante el formado. Entonces, en la parte de acá abajo podemos ver película portadora, que es la cinta, que la famosa cinta transportadora. Entonces, aquí tenemos pasta de resina que va en la parte inferior y en la parte superior podemos ver que hay otra película transportadora que es la cinta transportadora con sus rodillos y en la parte superior podemos ver que hay pasta de resina. El bisturí es para sostener la resina y que no se vaya completa y que mantenga siempre un mismo grosor. Y también en caso de que se termine el proceso, se corte la resina y se pare el proceso. Em, Listo. En la parte de la izquierda tenemos un trozador. Entonces, el trozador es el que se encarga de cortar las fibras. Entonces, aquí dice mecha continua, son los rodillos que tienen las, las, las cuerdas de fibras que después del trozador pasan a ser partículas o pues las famosas fibras. Mechas en el trozado, pues lo que les acabo de mencionar, y el bisturí en la parte inferior. Después de que las partículas han pasado por, que quedan encima de la parte inferior de la pasta de la resina y después de que son recubridas por la pasta de resina superior, se pasan por unos rollos que los unen y luego esto pasa a enrollarse en el famoso husillo de enrollado, que es donde se almacena. Compuestos de moldeo. Los compuestos para moldeo son similares a los que se usan en el moldeo de plásticos. Se diseñan para usarse en operaciones de moldeo de tal manera que pueden fluir al menos hasta cierto grado. La mayoría de los compuestos de moldeo para el procesado
de los compuestos son polímeros termofijos. Por consiguiente, no han sido curados. El curado se hace durante o después del formado final. Productos impregnados. Consisten en fibras impregnadas con resinas termofijas parcialmente curadas para facilitar el proceso de formado. La ventaja de los productos preimpregnados es que se fabrican con filamentos continuos más que con fibras recortables aleatoriamente, incrementando así la resistencia y el módulo de producción final de producto. Procesos con molde abierto. Los materiales iniciales, resina, fibra, estera y mechas tejidas, se aplican al molde en capas para constituir el espesor deseado. Después continúa el curado y el retiro de la pieza. Las resinas comunes para estos procesos son poliéster, insaturados y epóxicos. Usando fibra de vidrio como refuerzo, las piezas moldeadas generalmente son grandes, por ejemplo, cascos de lanchas, que es su uso más común. Aplicado manual. El aplicado manual es un método en el cual se aplica manualmente capas sucesivamente de resina y de refuerzo en un molde abierto para construir la estructura compuesta del FRP alin- manilado. Entonces aquí en la parte vemos A y B, que son los dos moldes. Entonces en el número uno vemos que se está rociando de resina o gel de recubrimiento, como vemos en la imagen número 2. En la imagen número 3 se ve que la resina se está siendo pasada con un rodillo para mejorar la superficie de la misma encima del molde. Y aquí pues al lado dice capas de fibra y resina. Entonces, una vez que en el paso 4 cuando la resina se ha secado con la fibra, lo que se hace es extraerla después de su secado, pieza terminada y lista para recortarse en caso de que se necesite. Aplicado por aspersión. La aspersión es un intento de mecanizar la aplicación de capas de resina y fibra, así como para reducir el tiempo de operación. Es una alternativa para el paso 3 en el procedimiento manual. En el método por aspersión, la resina líquida y las fibras cortadas se rocian sobre el molde abierto para construir capas sucesivas de PRP. Entonces aquí vemos una máquina aspersora de resina líquida que va rociando sobre el molde. Y aquí vemos mecha continua, que es la cuerda de resina que luego pasa por el mecanismo de corte que va realizando las fibras y las va tirando consecutivamente, igual que la resina líquida. Y aquí vemos rociado de resina y fibras cortadas, que pues él va haciendo este movimiento de lado a lado para que vaya tratando de quedar parejo. De igual forma con el rodillo que vimos anteriormente, le van dando forma después de que se ha aplicado la resina con las fibras. Máquinas de aplicación automatizada con cinta. Ese es otro intento de automatizar y acelerar el paso 3 en el procedimiento manual. Las máquinas de aplicación automatizadas con cinta operan en un aplicador de cinta de productos preimpregnados sobre un molde abierto, siguiendo una ruta programada. La máquina típica consiste en un pórtico transversal móvil al cual se le ha acoplado una cabeza surtidora. El curado. Se requiere el curado, paso 4 para todas las resinas termofijas que se usan en los compuestos laminados de FRP. En el curado tiene lugar el encadenamiento transversal del polímero, que pasa de una condición líquida o altamente plástica a un producto endurecido. Hay tres parámetros principales en el proceso del curado: tiempo, temperatura y presión.
Desde hace mucho tiempo hemos venido utilizando lo que son los moldeados. Esto nos sirve para dar forma a ciertos materiales los cuales necesitamos, como por ejemplo cucharas plásticas, botellas de plástico, jeringas, forros para teléfono, moldes de cocina, entre otros. Así que vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué son los procesos de molde cerrado? Estas operaciones de molde cerrado consisten en dos secciones, una placa A y una placa B, y el material que se desea moldear. Estos pasan por una prensa, por un proceso que vendría siendo un material a una temperatura, puede ser 70, 60 grados, la cual es apretada, o sea, le da una gran presión, la cual termina en dándole una forma o algo. Este es un método costoso y, y es muy poco empleado, se utiliza para cosas puntuales. Lo bueno de esto es que, a pesar de su costo, tiene unas ventajas, las cuales son un buen acabado en las superficies de la pieza, velocidades más altas de producción, es decir, este puede ser más útil para producción en masa. Tiene mayor control de las tolerancias, es decir, de que no me va a quedar una parte más grande que la otra. No vamos a tener que lidiar con este pequeño inconveniente a la hora de crear piezas. Y esto ofrece la posibilidad de darle formas tridimensionales un poco más complejas debido al molde que estemos haciendo. En los procesos de molde cerrado tienen unas subdivisiones, las cuales son matriz polimérica, moldeo por compresión, moldeo, moldeo por transferencia y moldeo por inyección. El proceso de moldeo por compresión para PMC es algo parecido a esto. Moldeo por compresión consiste en los moldes convencionales, los cuales se les coloca una carga en la selección inferior del molde, como podemos observar aquí, esta partecita acá, podemos observar el molde superior o macho y el molde inferior o hembra. Debido a que el macho encaja aquí, de ahí viene su nombre. Cuando las dos mitades del molde se calientan, deben de calentarse para efectuar un curado polimérico termofijo, es decir, de que se les da temperatura, se deja enfriar para que éste tenga una fuerza. Cuando la pieza del moldeado se ha curado, curado quiere decir que este objeto está a su punto, no se va a derretir, no se va a deformar en el exacto momento en el cual se eyecte la pieza para sacarlo. Eh, Hay varios procesos de formado para PMC basados en moldeo por compresión. Sí, la forma de los materiales iniciales de esta es la diferencia principal. Los factores críticos durante el moldeo por compresión, compuesto de FRP, son de flujo de la resina. Eso quiere decir de que de resina, fibras y otros ingredientes, es decir, de que se emplean dos para que la fibra sea impregnada por la resina, dándole una dureza. Esto se emplea más que todo, bueno, en una gran parte de los moldeos para, por decirlo así, los más comunes que vendrían siendo platos, cubiertos plásticos. Hay varios de los que se emplean. El moldeo SMC, TMC, BCM y varios de los compuestos de moldeo del FRP son compuestos para láminas. Estos se emplean para algo, para lo que vendría siendo objetos un poco más masivos, como podemos ver aquí. Es como una piscina. Estas piscinas por lo general se encuentran pues, en casas, en discotecas, en hoteles, ¿ya? Se hace en este método debido a que es mucho más grande, como pueden observar,
las medidas 3D son un poco más eficientes en este momento, dándole un mejor acabado. El moldeo preformado es un poco parecido. Todos los moldeos se parecen. Este es más parecido al anterior. Eh, Se hace con un modelo de compresión llamado moldeo preformado, el cual implica en la colocación de una estera precortada en la parte inferior de la selección del molde de una carga de resina o polímero, la resina de polímero. Es decir, se mezclan los dos, como estamos viendo aquí. Las pepitas eh, rojas pueden ser el polímero y lo azul podría ser la resina. Estos se aprietan, ocasionando de que la fibra y la resina convergen en uno solo. Es decir, de que se le aplica tanta presión a este que quedan ahí parejitos, bien bonitos. Y da la siguiente figura. Cabe recalcar de que estos también deben de tener una temperatura para que funcionen de una manera un poco más óptima. El moldeo con depósito elástico. La carga inicial del moldeo, un depósito plástico ERM, es como un sándwich. Este consiste en un centro de espuma de polímero entre dos capas de fibra seca, ¿ya? Este núcleo es de espuma, es comúnmente un poliuretano de celda abierta impregnada con resina líquida, con un epóximo o un poliéster, siendo de que este obtenga una mayor dureza en la creación del producto. Y las capas de fibra seca pueden ser tela, mecha tejida u otra forma de material fibroso, fibra de vidrio, por ejemplo. Como se muestra en la figura, el sándwich se coloca en una selección inferior del molde y se presiona al interior. Aquí podemos observar. Y debido a una presión moderada, alrededor de 0.7 megapascales y una libra por pulgada cuadrada, y 100 libras, perdón, por pulgada cuadrada. Al comprimirse en el núcleo de este suelta la resina para mejorar la superficie seca de las capas. El curado produce una parte de peso ligero que consiste en un núcleo de baja densidad y revestimiento delgados de FRP. Aquí vemos cómo se aprieta. Estamos observando de que son varios compuestos, son dos compuestos. Y pues dan un producto un poco más fino, por decirlo así. Procesos de moldeo por transferencia para PMC. Moldeo convencional por transferencia. Se coloca una carga de resina termofija en un depósito o cámara. Esta se caliente y se procede a presionar por medio de un pistón, haciendo de que la presión haga de que éste se introduzca dentro de una o más cavidades del molde. El molde se calienta para cubrir la resina, lo que veníamos diciendo hace un par de textos. Eso quiere decir de que la resina se debe calentar un poco para que dé un mejor proceso. Este sería su nombre de la transferencia del polímero fluido desde el depósito al molde. Este se puede usar para moldear resinas TS, cuyos rellenos fluyen en fibras cortas, para producir una pieza compuesta. Esta es una pieza un poco más dura, un poco más resistente, debido a que tiene las fibras, y las fibras por lo general agregan un poco más de dureza. Para producir una pieza compuesta se utiliza otra forma de moldeo por transferencia para PMC, y esta se llama moldeo por transferencia de resina, o sea, aplicándole resina por cierta presión. Aquí podemos observar el modelo, es un depósito en el cual tenemos en la mitad superior un molde, en la capa de fibra seca y acá otra fibra de capa seca, otra capa de fibra seca. Este tiene un núcleo de espuma impregnado en resina
siendo de que este se adhiera a la superficie de la capa de la fibra y que se adhiera. Este es por presión. Es muy efectiva y pues es para abaratar costos, ya que pues el núcleo es económico y las capas en sí no tanto. En el proceso de moldeo por inyección para PMC, es una inyección notable. Esta es de bajo costo, esta se emplea más que todo en objetos pequeños, jugueticos o alguna que otra pieza mecánica que no requiera de mucha presión o sí, dependiendo del material. Y esta se hace en masa, es un poco más masiva. Como por ejemplo, cuando tomamos un peine, él casi siempre tiene una puntita, por donde nota como una patica salidita. Es por ahí que se inyecta este y seguido de eso en el molde, cuando ya tiene el molde listo y preparado, se sueltan, haciendo de que este sea cortado y pues ya obtengan el producto final. El moldeo por inyección convencional es parecido al anterior, para PVC, inyección de PVC, a diferencia de que este se emplean varios termoplásticos y los termofijos, dándole una mayor dureza. Prácticamente todos los polímeros del termoplástico pueden reforzarse con fibras. ¿Sí? Podemos ver aquí pesaje dosificado del sistema de transporte. Aquí vemos el sistema que observamos un pistón. Y podríamos decir de que, ok, este es el plástico que vamos a derretir y pues este podría ser el refuerzo de la fibra. Por lo general los refuerzos de la fibra son como hasta el 20% para que estas tengan una mayor dureza, no sea desproporcional y no vaya a dañar la estética del producto y dañando sus superficies. Si bien todos los termoplásticos se calientan y luego se inyectan en un molde frío para que esto obtenga su dureza, los polímeros se inyectan en un molde caliente para curarse, es decir, se debe calentar para que tengan cierta dureza. El control del proceso con los termofijos es complicado debido al riesgo que se desencadena. Al ser prematuro y tiene un enfriamiento prematuro, este es sujeto al riesgo en el molde por la inyección, es decir, que lo hagamos, no le demos el buen tiempo de enfriado, lo destapemos y se daña el producto. Entonces es un proceso un poco más tedioso, pero con mejores acabados. A esto se les refuerza con fibras, como lo hemos venido mencionando. Las fibras se forman con estos compuestos para darle un paletizado y empaste. Proyección con reacción reforzada. Aquí esto es como una impresora 3D, un poco más grande. Eh, Algunos termofijos se curan por reacción química, es decir, que necesitan algo más para que solidifiquen. Ejemplo, algunos pegamentos que se mezclan deben de tener oxígeno para que estos sean efectivos. Estas resinas se pueden moldear por inyección, por reacción RIM, por su sigla en inglés, el RIM. Se mezclan dos ingredientes reactivos, una resina y un catalizador. Estos se inyectan mediante una cavidad donde se curan y ocurre rápidamente la solidificación de los componentes. Esto es un proceso estrechamente relacionado e incluye la mezcla de fibras de refuerzo típicamente del vidrio. El proceso se llama, en este caso, moldeo por inyección con reacción reforzada, por sus siglas en inglés. Sus ventajas similares del RIM son que con el beneficio adicional del refuerzo de la fibra se usa extensamente en la aplicación de parachoques, carrocerías de autos y de camiones, defensas, entre otras. Cabe recalcar de que estos productos le echan carbón para que obtengan una mayor debido a
a los componentes que tienen carbón. Por ejemplo, cuando hacen las llantas, ya no las hacen de colores, debido a que se dieron cuenta de que el carbón le da una mayor dureza y una mayor eficacia a la hora de conducir. Y claro, la durabilidad de las llantas es muy importante. Lo que hacían con esto era aplicarle una pequeña cantidad de carbón y este cambiaba totalmente su composición molecular, haciendo de esto un producto un poco más fino y más durable. Bueno, muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.